ATE Defensoría nació en el año 99, tanto con el compañero Visita como secretario. En aquel momento pensaron que era necesario organizarse dentro de la DEF bajo un sindicato y eligieron ATE porque les pareció que era el sindicato que defendía realmente a los trabajadores, que no era un gremio ni entreguista ni negociador. La Defensoría es la continuadora jurídica de la Contraloría General Comunal. En la Contraloría General Comunal no teníamos delegados, no había gremio. Lo peor de todo que el que era Controlador General Comunal era socialista democrático. Uno tendría que suponer que estaba de acuerdo con gremios y demás, pero no estaba de acuerdo con gremios y no los quería. Tanto es así que en ese periodo lo único que tuvimos eran representantes de los trabajadores, que para poder reunirnos o hacer asamblea lo teníamos que hacer después del horario de trabajo. Esto para ubicarse década del 90, periodo menemista, donde el Estado estaba siendo seriamente atacado y no había garantías de nada. Ahí fue cuando, viendo los gremios que estaban en combate contra el ajuste, el único gremio que se oponía firmemente fue ATE. Ahí fue cuando me acerqué a ATE para ver cómo podíamos meter ATE acá en la Defensoría. Y bueno, así fue en la gestión de Alicia Oliveira, que bueno, me afilio a ATE y ahí empiezo con toda una campaña de afiliación de compañeros. Y bueno, la primera junta interna fue de 3 miembros, que estaba formada por Alicia Corecchi, Javier Masdeu y yo, por supuesto. Entonces en aquel momento, si bien había varios compañeros que venían de la Contraloría que estaban afiliados al SUTECOA, decidieron en ese momento acercarse al sindicato y conformar la primera junta interna de ATE de la Defensoría, que hasta hoy sigue siendo el mayoritario dentro de nuestra institución. Luego él deja de ser secretario y yo me incorporo a la junta interna, y empezando a trabajar con todos los compañeros, tanto los compañeros que estaban planta permanente, había muy pocos y había mucha gente contratada, que trabajamos mucho con ellos, tratando de solucionar muchos temas, y ahí la gente se dio cuenta de que nosotros los estábamos tratando de ayudar y nos hemos ayudado muchísimo y fuimos tratando de hacerlo pasar a la cuenta. Bueno, cuando yo ingresé, ATE ya estaba, era el gremio mayoritario, para el número de trabajadores y trabajadoras de ese momento era grande, pero bueno, no tan grande como vino incrementándose con los años. O sea, yo ingresé al organismo en el 2011, en el área un área que ya no está más, que se llamaba un nombre muy largo, que era Unidad para la Vigencia del Derecho Supranacional. Y ahí, bueno, empecé a entablar relación con algunos compañeros de ahí del sector, específicamente con Fer Milome. Y él un poco me comentó de la importancia que era estar afiliado y pertenecer a un sindicato. Mi experiencia con ATE Defensoría ya desde el inicio, desde mi llegada al organismo, tuvo que ver con la participación, con la organización que se venía dando y también en particular con mi recorrido. Porque yo tuve la experiencia de empezar siendo pasante, luego pasar a contratada y a partir de ahí a planta transitoria, y en todo eso tuvo que ver ATE. Yo en ese momento ingreso como pasante y bueno, empezamos también a hablar con otros compañeros y compañeras que estaban en esa modalidad. Y bueno, en el 2012, porque como pasante no me podía afiliar, pasó a ser contratado por medio de monotributista, digamos. ATE desde un primer momento nos reconoció a los pasantes como lo que éramos, laburantes, y logró que muchos de esos laburantes que estábamos como en esa pasantía pudiéramos ser reconocidos en lo que era primero los contratos y luego pasar a la transitoria con una experiencia que fue de organización. Yo recuerdo los encuentros que se daban de trabajadores contratados y contratadas, acompañados también por compañeros de otras modalidades de contratación, donde ATE lo había logrado que los contratados tuviéramos una identidad, nos reconociéramos unos a otros
y nos organizáramos en un momento donde había un cambio de gestión y había una gran cantidad de contratos que estaban pendiendo un hilo. Y ahí, bueno, me empiezo a relacionar con Gustavo, con Jorge, y bueno, después ya a partir del año 2013 asumo mi primer mandato como delegado de la Junta. En ese momento era, me acuerdo perfectamente, era el delegado de Juventud, era el delegado más joven. Y gracias a esa organización y ese primer acercamiento, recuerdo que junto a otros casi 70 compañeros y compañeras pasamos a la planta transitoria en un hito histórico y luego a la planta permanente a partir de esa experiencia organizativa. Y bueno, ahí empecé a volcarme a la militancia sindical, a entender un poco el rol y la importancia de ser delegado y delegada, de tener la representación de un montón de compañeros y compañeras de acá de la casa. Así que, bueno, después fue un camino bastante largo. Hoy ya llevo más de 10 años como delegado en el sector y bueno, la verdad que es un orgullo ser de ATE, un orgullo ser trabajador del Estado y un orgullo ser trabajador de la Defensoría del Pueblo. Bueno, sí, hechos importantes del primer periodo de ATE acá de Defensoría. Hay que recordar que veníamos de la Contraloría y no teníamos un estatuto, no teníamos absolutamente nada, por lo tanto fue empezar a armar un estatuto de personal. Lo que hoy es el convenio colectivo de trabajo, originalmente era un estatuto de personal. Eso lo sacamos en el último periodo de la gestión de Cartañá, pero se podría decir que se reglamentó y se puso en uso con la gestión de Alicia Oliveira ya como delegados, un estatuto de personal que estaba mucho más avanzado de lo que había sido el viejo estatuto de la municipalidad o del gobierno de la ciudad, teniendo en cuenta la flexibilización laboral que se daba en todo el ámbito estatal. Así que como cosa importante fue tener un estatuto de personal y llevarlo a cabo y que se cumpliera el estatuto de personal. Éramos un organismo chico en ese entonces, muy chico, para que se den una idea. Mi número de legajos es 40, para que se den una idea. Bueno, teniendo en cuenta que uno de los más importantes que logramos en los últimos tiempos fue el convenio colectivo, creo que fue muy importante en ese momento la creación del Estatuto del Trabajador de la Defensoría del Pueblo, porque si bien no era completo como el convenio colectivo lo es hoy, sí fue una base fundamental para que hoy tengamos los derechos que tenemos los compañeros y de hecho en ese momento con eso logramos salir de la legalidad de la ley 471 de la ciudad y entrar en una legislación propia que nos permita tener mayores derechos a todos y todas. Después otro hecho importante, otro hito importante fue en el 2001. La Defensoría estaba movilizada, se hacían asambleas y en el 2001, en los hechos, bueno, con tantos fallecidos, mediante asamblea se votó qué hacer, si se iba a la plaza o se iba a la comisaría para pedir la liberación de los detenidos. Bueno, en la asamblea mayoritariamente decidió ir a la comisaría y fuimos a la comisaría y nos quedamos todo el tiempo que fue necesario para pedir por la libertad de los detenidos. Así que principalmente diría que los hechos más importantes de la gestión que yo hice fue el tema del estatuto, el cumplimiento, el 2001 en cuanto a no despegarnos de lo que era una realidad. Había sí gente que trabajaba en la Defensoría que no quería hacer absolutamente nada, pero gracias a que la mayoría sí votó en asamblea concurrir y bueno, fuimos a la comisaría como hechos importantes. Todas las cosas en las que participé, a nivel personal y a nivel gremial, me parece que lo más importante fue el convenio colectivo, como gremio, porque bueno, te jerarquiza como sindicato, como interlocutor, porque te pone en igualdad de condiciones y también te obliga a estar continuamente pensando cómo poder mejorar los derechos y también las condiciones de trabajo de todos en la casa. Pensamos la carrera administrativa, pensamos la promoción, buscamos que sea más equitativo, igualitario, que no cortar con las referencias, ¿no? Con el dedismo. Tuvimos que estudiar un montón, pero también vimos muchos otros convenios, otras experiencias, para bueno, tratar de adoptarlo mejor y poder plasmarlo a nuestra realidad. A nivel personal a mí me gustó mucho, fueron años, porque lo discutimos en dos gestiones, con una gestión no salió y finalmente en diciembre del 2015 lo pudimos firmar y bueno, fue un momento muy emocionante para todos. Otro hito importante, después de un paro que hemos hecho a la ciudad defensora, se consiguieron un montón de otras cosas, pero realmente las dos cosas más importantes
para mi entender, que fue el convenio colectivo de trabajo y la cantidad de gente que después de ese paro se empezó a afiliar a nuestro gremio. En el año 2005. Me acuerdo una vez un paro que hicimos porque nos querían sacar el fondo solidario de la obra social, el convenio colectivo, el encasillamiento de todos y todas los compañeros en la nueva carrera, la modificación del régimen de licencia. Volvimos a pelear para mantener nuestro fondo solidario y la obra social, el pasaplanta. Hubieron distintos años donde los pases fueron muy masivos, muchos compañeros que llevaban años esperando la regularización laboral. Creo que también lo más significativo fue cómo esa ampliación de licencias se le dio una perspectiva de género en derechos como la ampliación de la licencia por adopción, la ampliación de la licencia por nacimiento para personas no gestantes, la licencia por receso invernal, que permite que compañeros y compañeras dividiéndose en las áreas se permitan tomar una semana en las vacaciones de invierno y los otros compañeros y compañeras la otra semana, el tema del plus vacacional que lo percibimos los trabajadores y las trabajadoras en el mes de enero, y sobre todo esta equiparación de derechos en licencias para los compañeros y compañeras que están contratados y contratadas con los de planta permanente, porque también obviamente que desde ATE siempre es la pelea histórica por el pasaplanta, pero que en ese transcurso, mientras los compañeros y compañeras revistan en esa situación, que tengan las mismas licencias que los compañeros de planta, creo que es un hecho significativo que no en todas las reparticiones y organismos del Estado ocurre, y que además nosotros siempre entendemos que no hay trabajadores de primera ni de segunda, que son todos trabajadores y trabajadoras. Un hito bastante importante tuvo que ver con la pelea que dio siempre ATE para el reconocimiento pleno de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, en particular cuando existía el programa de pasantías y los trabajadores hacían las mismas tareas que sus compañeros sin tener sus derechos reconocidos. Fue ATE el gremio que peleó para que esos compañeros fueran reconocidos como contratados y luego parte de la planta. Y hubo un día en particular donde al momento de tener que pasar a contratar a un grupo de pasantes, en un área que estaba compuesta solamente por pasantes, ATE venía generando organización, los delegados nos veníamos acercando a esos trabajadores y se les había informado que no se les iba a generar el contrato que se les había prometido a esos compañeros. El día anterior a que firmen sus contratos se los dejaba en la calle y fue junto a ATE, junto a los delegados y junto al protagonismo de esos compañeros que habíamos logrado organizar, logramos no solamente que todos ingresen al contrato, sino que también pasaran a la planta, y hoy esos compañeros no solamente son afiliados, sino que son protagonistas de la organización. Creo que esa historia refleja el espíritu de nuestra organización, que es con el protagonismo de los laburantes, con esa organización genuina que hace que podamos estar hace tanto tiempo siendo el gremio mayoritario de la Defensoría. Yo creo que uno de los hechos históricos que viví yo más importantes fueron en su momento el convenio que hicimos para sostener las prestaciones de la obra social dentro de la Defensoría, con el mandato del defensor anterior, en donde se plantea hacer un acuerdo que tenga vigencia de ahí en adelante y no tengamos problemas respecto del pago o no pago de los aranceles que la obra social reclamaba. Y en ese momento lo que se planteó fue que haya un adicional especial para todos los trabajadores de la Defensoría, en donde la Defensoría solventa ese gasto, que hoy en día es un monto importante, debe estar alrededor de 10, 12 euros o más. Y en ese momento el convenio lo firmó ATE solamente, con lo cual los compañeros pueden ver en su recibo sueldo que tienen un beneficio para siempre de la obra social paga, gracias al convenio que firmó ATE en el año, no recuerdo si fue 17 o 18, pero eso para mí fue un hito importante dentro de la Junta. Bueno, hay un hito importante que por nuestro trabajo en sí pudimos ingresar a ATE Capital, incluso para estar en el consejo directivo. Actualmente una compañera nuestra es la secretaria adjunta de ATE Capital, que realmente para nosotros es un orgullo, y realmente nos tienen un excelente concepto y estamos trabajando codo a codo todos los días con ellos, y lógicamente las cosas están mejorando, y es el único gremio que defiende a los trabajadores realmente.